El día de hoy le estaremos presentando el reporte de los contagios y las muertes de personas a consecuencia del coronavirus. Solamente el 15% del empresariado chiapaneco cuenta con protocolos sanitarios. El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar pide a las autoridades de salud dotar a la población de cubrebocas. Con la mesa de reconciliación se está buscando garantizar la justicia más humana e incluyente, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles 15 de julio del 2020. Por supuesto, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla, saludo también con mucho gusto a mi compañero Carlos César el día de hoy. También un tema bastante interesante y que ya extrañábamos hablar de los maestros, Carlos César, que como lo advertimos, iba a ser una de las principales problemáticas, además de la sanitaria, el regreso a clases. Los maestros de la CENTE dicen que no van a volver el próximo 10 de agosto. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Ya les hacían falta los reflectores, ya les hacía falta su protagonismo, ya les urge salir a las calles, pero el coronavirus no se los permite. Claro que sí, Carlos César. Más adelante, por supuesto, regresaremos contigo para hablar tan importante. Voy entonces de lleno con la información que hace referencia al tema del coronavirus en el plano nacional. ¿Cómo están las estadísticas? ¿Cómo están los números? ¿Cómo están las defunciones? Hasta el corte de este 14 de julio del 2020 tenemos 311,486 personas confirmadas del coronavirus, 29,329 son activos, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días, 80,721 son sospechosas de coronavirus. Desafortunadamente, se han registrado 36,327 defunciones, pero también hay buenas noticias, 193,976 personas se han recuperado de la enfermedad. ¿Cómo están las cifras en el estado de Chiapas respecto del coronavirus? Bueno, pues hasta ayer había 4,724 casos positivos. Se han recuperado 3,227 personas. Lamentablemente han fallecido 368 en números acumulados. Hasta ayer ya llevaban 98 municipios con registros de algún contagio, lo que representa el 82% de todos los municipios de Chiapas que se encuentran en estas condiciones. Son datos oficiales de la Secretaría de Salud del Estado. Vamos con más información. Sabemos que el coronavirus ha llegado a la mayoría de los municipios. Solamente 27 ayuntamientos no tienen ninguna persona confirmada con coronavirus, pero lamentablemente la pandemia se está concentrando solamente en 6 municipios del estado de Chiapas. De acuerdo al registro de la Dirección General de Epidemiología Federal, solo 6 municipios del estado concentran 3,688 casos acumulados de coronavirus, lo que representa el 70,44% del total registrado hasta el 13 de julio, que asciende a 5,235. Los municipios son Tuxtla Gutiérrez con 2,186 casos, Tampachula con 843, San Cristóbal de las Casas con 296, Chiapa de Corzo con 138, Comitán con 124 y Palenque con 101. En cuanto a las defunciones, la Federación tiene un registro de 801 hasta la misma fecha, de las cuales 561, lo que equivale al 70%, se concentran en 7 municipios. Estos son la capital del estado con 285 muertes, Tapachula con 148, San Cristóbal
Cristóbal de las Casas con 33, Chiapa de Corzo con 30, Comitán con 25, Tonalá con 20 y Ocosingo también con 20. En contraste, la Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas horas se confirmaron 50 casos positivos y 5 defunciones, por lo que el acumulado es de 4.724 contagios y 368 decesos, una diferencia de 511 y 433 respectivamente sobre el registro federal. Detalló que los casos nuevos se tratan de 32 hombres y 18 mujeres, quienes se ubicaron 27 en Tuxtla Gutiérrez, 8 en Tapachula, 2 en Venustiano Carranza y 1 en Acala, Altamirano, Berriozábal, Comitán, Jiquipilas, Mapastepec, Mazapa de Madero, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Soyaló, Tonalá, Villacorzo y Villaflores. Con relación a las defunciones, corresponden a un paciente masculino de 41 años de edad de Tapachula, un paciente femenino de 54 años de Zimojobel, un hombre de 67 años de Tapachula, un masculino de 78 años de Chicomucelo y un masculino de 71 años de Tuxtla Gutiérrez. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y por si algo nos faltara, una fuerte corriente de aire levantó prácticamente las instalaciones adjuntas de COVID-19 que había en Palenque. Las fuertes rachas de viento que acompañaron a una intensa lluvia la tarde-noche de este martes 14 de julio dieron cuenta de la fragilidad de las instalaciones adjuntas de la clínica COVID-19 en Palenque, que fueron prácticamente levantadas y voladas por el aire. Por fortuna no había ningún paciente dentro de esos momentos, de lo contrario, los daños hubieran sido colaterales y más severos. Deberán las autoridades sanitarias tomar en cuenta esta situación porque la presencia de estos fenómenos naturales son más comunes en esta temporada de inicio de lluvias. Es el reporte de nuestro compañero Genaro Sánchez desde Palenque. Vamos a más información. Con anticipación, por supuesto, le comentamos a usted que desde el pasado 1 de julio, básicamente había cambiado ya algunas restricciones para abordar el transporte público. Una de las cosas es que se hizo obligatorio el uso de cubrebocas. Algunas agrupaciones, digamos, están dando a conocer a la autoridad que están cumpliendo con lo estipulado en el reglamento. Transportistas en la modalidad de taxi pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Volante de Taxis y Colectivos, licenciado Carlos de Jesús Natarén Córdoba en Tuxtla Gutiérrez, están llevando a cabo un proceso de desinfección de las unidades para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y evitar posibles contagios a la población de COVID-19. Por ello pidieron a los tuxtlecos para que actúen con responsabilidad y sigan las medidas sanitarias dictadas por las autoridades estatales. Margarita Astrid Díaz Estudillo, secretaria general del sindicato, dio a conocer que esas acciones han sido llevadas a cabo gracias al trabajo conjunto con el gobierno del estado y la Secretaría de Movilidad y Transporte, quienes han brindado las facilidades a este sector con acciones que impactan positivamente a la población. Expuso que en los últimos meses les han facilitado el proceso de sanitización de sus unidades de manera gratuita y les han instruido a seguir una serie de recomendaciones a los conductores, lo cual han seguido al pie de la letra. La representante transportista reconoció que el plan de acción por el retorno a la nueva normalidad está siendo impulsado de manera correcta por Aquiles Espinosa, en el que se establece que la normativa debe ser para el cuidado de los conductores, pero en primer plano está el cuidado de la población. En este panorama hizo un llamado a sus compañeros de Tuxtla para que acaten estas disposiciones de las autoridades y la seguridad de todos. Informó que tan solo de este sindicato han sido desinfectadas 128 unidades y han tomado otras medidas como el colocar una división con material plástico entre los asientos delanteros y el trasero de los taxis, con un espacio para poder pasar el dinero y así evitar en mayor medida el contacto físico. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Pues alrededor del 70% de los empresarios restauranteros están todavía elaborando protocolos sanitarios para que los pongan en marcha en el momento que abran sus puertas. El presidente en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, Guillermo Acero Bustamante, informó que un 70% de los empresarios adheridos al organismo aún están en la etapa de la construcción de un protocolo sanitario, requisito indispensable antes de abrir sus puertas a los comensales, sin importar el color del semáforo epidemiológico por coronavirus. Sin embargo, destacó que un 15% de los restaurantes en el estado recibieron la constancia que los acredita como espacios seguros para
los clientes debido a que cumplen con todas las disposiciones oficiales para recibir a los comensales. Es importante señalar que los adheridos a la Canirac recientemente sostuvieron una mesa de trabajo entre el comité directivo y personal de la Secretaría de Salud, donde se dio luz verde a los empresarios para poder abrir sus negocios y recibir ya a los comensales, aunque todavía con un 30% de aforo, pero exclusivamente para los espacios que ya tienen un protocolo aprobado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar está pidiendo, exhortando a las instituciones de salud a que entreguen cubrebocas a la población. Le comparto el siguiente pronunciamiento hace referencia a esta petición que está haciendo el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar con relación a este tema que por supuesto es importante y que hace referencia a la pandemia. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal a que dote de manera gratuita a la población cubrebocas que cumplan con las especificaciones de la COFEPRIS a fin de prevenir mayores contagios de coronavirus como una política pública, dijo, para prevenir esta enfermedad. Además, realizar campañas de concientización sobre la importancia del buen uso y el tratamiento para su desecho, pues representa un residuo de riesgo infeccioso para la salud pública el tirarlo en la calle o de manera incorrecta. Y es que el senador chiapaneco dijo que entraremos a la nueva normalidad en donde paulatinamente la población retornará a sus actividades cotidianas. Bien, pues a cada rato nos enteramos cómo esta pandemia del COVID-19 está transformando prácticamente todos los rubros, todas las actividades que estábamos acostumbrados a diario. Ahora veamos cómo los médicos se las han ingeniado para estar impartiendo consultas a distancia a través de videollamadas y otros instrumentos tecnológicos que ahorita permiten hacer todo eso. Como una forma de proteger a sus pacientes, algunos médicos generales en el ámbito privado han optado por impartir consultas de forma virtual a través de aplicaciones de videoconferencias o videollamadas, acatando de esta forma las recomendaciones de las autoridades sanitarias por la pandemia del coronavirus. El médico general Abraham Velázquez comentó que las solicitudes de consulta incrementaron desde abril y a la fecha, al tiempo que han tardado la pandemia en Chiapas, por el temor y el pánico que poco a poco ha invadido a la población sobre el virus y sus consecuencias, que lleva muchas veces a la sugestión y pensar que cualquier síntoma ya es coronavirus. Indicó que para evitar la aglomeración en su consultorio que pudiera llevar a propagar el COVID-19 y poner en riesgo la salud de sus pacientes, comenzó a ofrecer consultas utilizando la tecnología y otros medios de comunicación, principalmente para aquellos pacientes que le manifiestan tener síntomas respiratorios. Como médico debe guardar especial cuidado en su consultorio para no ponerse en riesgo él ni al resto de sus pacientes, considerando que el virus puede quedar en las superficies y estar activo por varias horas, dando paso a la contaminación cruzada. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Hablando de temas de salud, los triglicéridos básicamente sirven como un termómetro para medir la salud de los chiapanecos. Vea el siguiente material. Los triglicéridos son un marcador de riesgo que nos dice que no funciona bien la insulina que produce de manera natural nuestro organismo. Por lo tanto, las personas con obesidad y familiares diabéticos en primer grado son más susceptibles a padecer esta enfermedad, de acuerdo a especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La médico familiar Luz Marina Hernández Molina, de la Unidad de Medicina Familiar número 1 en Tapachula, advirtió que las enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas y la diabetes, entre otras, están relacionadas con el alto nivel de triglicéridos en el organismo, lo que pone en riesgo la salud. También destacó que los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportada por el organismo y generalmente provienen de alimentos ricos en carbohidratos. Tiene que ver en los procesos metabólicos y en la generación de energía, y se considera que estos forman parte de los depósitos de energía del organismo, los cuales nos mantienen en un proceso metabólico continuo. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López.
Regresamos de nueva cuenta con nuestro compañero Carlos César el día de hoy, un tema bastante interesante y que además, por supuesto, es de importancia para las madres y padres de familia. Se trata de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 7, la conocidísima CENTE. Ya tajantemente su líder Pedro Gómez Vámaca anunció que no van a regresar el próximo 10 de agosto a las aulas porque no hay condiciones sanitarias. Por supuesto, lo decías al inicio, Carlos César, necesitaban ya reflectores y esto va a generar un conflicto importante en el rubro educativo. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, efectivamente, y como que don Pedro no había escuchado ese mismo día que estaba en su conferencia de prensa lo que estaba diciendo allá en la Ciudad de México el secretario de Educación, quien dice que no se va a regresar a clases hasta que el semáforo no esté en verde. Esto depende de cada entidad y de cómo nos cuidemos en esta pandemia del COVID-19 para regresar pronto a clases y a las actividades normales aquí en el estado de Chiapas, en nuestro caso particular. Bueno, pues yo no sé qué busque don Pedro Gómez Vámaca porque anda metido en algunos asuntos que le corresponde al Sindicato de Salud. Miren, para exigir al gobierno abasto de medicamentos, material médico y equipo de protección personal a trabajadores de la salud, para dar servicio oportuno a la población, la sección 7 del CENTE realizó el lunes una jornada virtual de protesta por la salud, la vida y solución de sus demandas. La pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 ha puesto en evidencia el desmantelamiento del sistema de salud y de la red hospitalaria del país que deliberadamente provocaron las políticas neoliberales impuestas durante las últimas décadas, dice don Pedro Gómez Vámaca. El movimiento magisterial difundió una guía de las acciones de la protesta virtual que consisten en colocar foto de perfil en las redes sociales de cada persona de un círculo rojo en cuyo centro fue colocado un moño negro con el luto general por los fallecidos a causa de la pandemia. Los puntos negros colocados alrededor del moño simbolizan a las personas fallecidas a causa del COVID-19. ¡Qué imaginación! Y los puntos rojos representan al pueblo en general que se manifiesta ante la falta de atención médica del Estado a esta contingencia. ¿Dónde están esas tantas manifestaciones del pueblo que dice don Pedro? A las 9 de la mañana, los miles de maestros de la sección 7, así como integrantes de organizaciones sociales, indígenas y campesinas agrupadas en el movimiento magisterial, bueno, aquellos que tienen un celular y que tienen una computadora, que tienen una lab, estuvieron conectados cubriendo la conferencia de prensa que a esa hora ofrecía el dirigente Pedro Gómez Vámaca con la secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, María de Jesús Espinosa de los Santos, lanzando consignas y compartiendo con el resto de los seguidores. La falta de medicamentos, vuelve a decir don Pedro, instrumental médico, especialistas e infraestructura hospitalaria son condiciones cotidianas con las que los trabajadores de la salud tienen que realizar sus labores. El combate a la pandemia en primera línea los condena a poner en riesgo su vida y la de sus familiares. A María de Jesús Espinosa de los Santos y Pedro Gómez Vámaca les surgen los reflectores, salir a las calles, manifestarse y plantarse, aunque muchos de los puntos argumentados no tengan razón de ser. Quizás sea un tema que tengan que analizar los trabajadores de la salud, pero qué pitos toca la gente en esta situación que estamos viviendo, Alejandro. Así es, Carlos César, muy buenos días. Buenos días. Pues ya le conocemos el modito a la gente, ¿no? Ponen como pretexto algo que tenga que ver con las clases, inmediatamente ponen enfrente la amenaza, los amagos de no ir a clases y ahorita pues ya con un poquito de más descaro dice, aunque nos digan flojos, no vamos a ir a clases presenciales. Bueno, en primer lugar, efectivamente hay que recordarles que todavía no va a haber clases presenciales. Claro. Eso ya quedó claro, lo dijiste tú, lo ha dicho el secretario de Salud del Gobierno Federal, tendremos que estar en semáforo verde para que puedan los muchachos ir a los salones de clases a recibir sus instrucciones de manera presencial. Hasta ahorita todavía está lejos. Ese es un punto que lo debemos dejar bien claro. El otro punto, pues habría que ver entre líneas o atrás de el señor Gómez Vámaca y de los demás dirigentes de la CENTE, qué es lo que están pidiendo, porque ahí metieron dos temas. Uno, dice que están exigiendo se reanude la Mesa Nacional
de diálogo que tenían con el presidente López Obrador. Lo recordemos, allá los recibían en Palacio Nacional, eran muy consentidos al inicio de este sexenio, se les concedió casi todo lo que pedían para quitar de la reforma educativa del sexenio pasado todo lo que a ellos les molestaba. Bueno, insisto, casi todo, no les pueden dar todo. Y aún así, pues seguían llegando, seguían insistiendo. Cuando el presidente López Obrador vio que se estaba estirando la liga y ya no la podían estirar más para dejar satisfechos a los profesores, les dijo, váyanse a sus estados. Y allá en sus estados vayan arreglando punto por punto de los temas que están pendientes, y se vinieron, ya no tuvieron de otra. Entonces ahorita están pidiendo que se reanude eso, y lo que tú decías, se están metiendo en el asunto de falta de medicamentos e insumos. Son cosas distintas a la los educación, temas que les atañe, que son principalmente de la educación. Cuando estuvieron haciendo sus marchas constantes, plantones de meses aquí en Tuxtla Gutiérrez hace algunos años, protestando contra lo que ellos llamaban una mala reforma educativa o mal llamada reforma educativa, pues también metían asuntos de globalización, de economía y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? No sé cuál sea su estrategia, pero antes a lo mejor les funcionaba. Ahorita pues ya nos estamos dando cuenta claramente, la mayoría de la población se ha dado cuenta de que realmente no hay motivo alguno para que estén haciendo esos amagos. El asunto de regresar a clases presenciales, pues ya se les dijo que no va a ser pronto, va a ser hasta que haya semáforo verde, y eso pues lo tenemos muy claro, porque además las autoridades no tienen más que hacer. Lo que tienen que hacer es garantizar la salud de los niños, de los profesores y de sus propios padres, los propios padres de los niños, porque si hay contagios en la escuela, pues seguramente se los van a llevar a los adultos a los hogares. Así que, pues yo calificaría a estos amagos de la CENTE como de que están totalmente fuera de lugar, Adolfo. Sí, por supuesto, Alejandro, hay algunos puntos que quizás se puedan rescatar, ¿no? El tema de que será obligación de la Secretaría de Educación en el Estado, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que es la encargada de atender los temas educativos a nivel nacional, de por lo menos dar las condiciones mínimas para el regreso a las instituciones, para que los alumnos puedan recibir sus actividades, aunque estemos en semáforo verde, porque apenas va a estar reciente el tema de la pandemia en toda la República Mexicana, y por lo tanto es importante que se brinden las garantías para evitar rebrotes de la enfermedad. Eso, por supuesto, podría ser un punto a favor de la CENTE. Otro que quizás también tiene sentido es el tema de que los espacios no pueden ser los mismos. Sabemos que en el estado de Chiapas hay profesores que le llegan a dar clases hasta 50 alumnos en un salón muy pequeño. Eso también es una realidad. Ahí tiene razón la CENTE. No se puede meter a los 50 alumnos en un solo espacio. Eso también creo que sería un punto importante que se tiene que atender. Otro que es el tema del agua potable. Si algunas ciudades, y Tuxtla Gutiérrez sufre en muchos casos el abasto de agua potable, también sabemos la realidad que viven muchas instituciones educativas en materia de que no siempre tienen el agua potable al 100%. Eso yo lo veo como puntos rescatables por parte de la CENTE. La protesta virtual, bueno, básicamente eso no se puede discutir, es un derecho que tiene cualquier persona. Si lo quieren hacer de manera virtual y no están afectando a nadie, yo creo que es hasta mucho mejor. Ahora, la disyuntiva o la interrogante más importante aquí es cuántos alumnos van a resultar afectados, porque una cosa es no regresar a clases presenciales, pero que los maestros tengan la responsabilidad de por lo menos a través de las redes sociales o de los canales ahora que existen de comunicación, entablar datos, entablar pláticas, reuniones virtuales con los padres de familia para saber qué actividades van a hacer con los alumnos. Eso es una cosa. Que no den ningún tipo de actividad educativa es otra muy diferente, y ahí podría ser el impacto mayor. El sistema educativo del estado de Chiapas tiene más o menos 1,883,000 estudiantes.
saber qué porcentaje de estos alumnos va a resultar afectado por esta supuesta protesta, por este supuesto paro que va a llevar a cabo la CENTE para no iniciar clases. Ahí está el meollo del asunto, porque nos remontamos al contexto histórico que nos marca pues que en el 2016 los maestros de la CENTE, cuando comenzaron a protestar con el tema de la reforma educativa, pues suspendieron clases por un promedio de 4 meses. ¿Quién recuperó esas clases para los estudiantes? Nadie. Después vino otra situación natural, que fue el terremoto de 2017, que también dejó suspensión por varias semanas de las actividades por las consecuencias que ya sabemos que dejó este terremoto. También es importante saber de estos 94,000 maestros que están inscritos en el sistema educativo, cuántos realmente son los que no van a iniciar ningún tipo de actividad, que sabemos el porcentaje mayor lo concentra la sección 7, pero dentro de ellos también hay todavía maestros mucho más radicales y que no comparten la misma ideología que Pedro Gómez Vámaca. Así está la situación. Entendamos entonces que es una situación delicada el tema de la educación, considerando más, Carlos César, que vivimos en uno de los estados más retrasados en cualquier rubro que tú me digas, ¿eh? Así es, Adolfo. El secretario de Educación Pública Federal del Estado de Moctezuma Barragán decía el lunes que se van a invertir algo así como 82,000 millones de pesos en 32,000 escuelas del país para adecuarlos precisamente con esto, lo que tú decías, la situación de algunos baños, la situación de la sanidad, la situación del agua potable que van a requerir los alumnos, y también ya están con la estrategia de medir la sana distancia para el retorno a clases. Así que ese punto ya está anulado para don Pedro. Ahora, ¿qué estará pasando hacia el interior de estos sindicatos? Seguramente ya se están revelando y ya se le están dando cuenta a muchos maestros de que la representación que ellos tienen pues prácticamente no les conviene o no lo están haciendo bien. Hay que recordar también que en administraciones gubernamentales pasadas, las dos últimas administraciones anteriores pasadas, hacían sus movilizaciones y se iban a los hoteles del poniente de Tuxtla Gutiérrez con funcionarios gubernamentales a hacer los acuerdos y a hacer los negocios y a darle los maletines de paga. Don Pedro ha tenido la posibilidad, gracias a la dirigencia sindical, y se han publicado en los medios de comunicación sus llegadas a importantes centros comerciales, sus vacaciones en los mejores centros turísticos del país. Yo creo que eso le está haciendo falta y por eso anda bastante desesperado, Alejandro. Sí, el asunto es que pues ya tenemos algunas preocupaciones ya de por sí en el tintero político y educativo del país en este momento, porque la pandemia está limitando todo aquello que implica la educación de los niños. No pueden hacer la educación o no pueden impartir educación de manera presencial, eso lo sabemos muy bien. Así es. Lo están haciendo o han estado ensayando o han estado tratando de impartir clases por medio de internet, que aunque los niños tengan estos instrumentos tecnológicos en su casa, ha significado pues algún obstáculo para que puedan desarrollar con normalidad o con el mayor número de aprovechamiento de las clases, y eso es para los niños que tienen esos instrumentos. Pero los que no tienen, en las zonas rurales, en las zonas indígenas, de por sí ya los problemas que nos ha traído la pandemia en el ámbito educativo están siendo ya preocupantes, porque muy seguramente no van a tener los niños todo el aprovechamiento escolar que deberían tener en las clases presenciales. Y si a eso le añadimos que los profesores están amenazando con suspender o no dar sus asesorías a través de internet, pues eso se agrega a otra preocupación más. Ya nos veníamos quejando desde hace mucho tiempo que la educación que se imparte no tiene la calidad suficiente para ponernos en modelos de competencia a nivel internacional, y si se siguen haciendo estas cosas, pues las condiciones irán empeorando en vez de mejorarse. Sí, Alejandro, yo cerraría nada más con esto último que tú decías, para agregar también que Chiapas es el estado más retrasado con
el tema de la utilización de internet, así que por ahí no creo que sea la opción para recuperar clases. Algo tendrán que reinventar los maestros y la Secretaría de Educación, llegar a los acuerdos que sean necesarios para que los alumnos no sean, como siempre, los que paguen estas consecuencias. Nada más también darle un poco voz a la gente en un tema distinto, pero que lo hemos venido comentando. Elis Trejo dice que comentemos lo que pasa en Ocosingo, ya que están incomunicados por culpa de un bloqueo que sostienen pobladores de Ochuc. No es posible que las autoridades no hagan nada. Esto lo veníamos remarcando desde hace varios días. Incluso nuestro compañero Moisés, el día que inició el bloqueo, nos compartió la información y la hicimos llegar al auditorio. Veremos qué es lo que pasará en los siguientes días. Carlos César, nada más ya para cerrar, ¿algún comentario final? Sí, Alejandro, sí, Adolfo, lo que tú decías es muy cierto. Chiapas es el estado más pobre del país y no hay forma, bueno, hay lugares, no, lo hemos dicho, donde no hay ni energía eléctrica, a menos que haya computadoras o haya internet. Y comparto también, y estoy de acuerdo con lo que dice el secretario de Educación Pública Federal. Se va a regresar a clases a los estados de la República de acuerdo al semáforo verde en que se encuentren. Y ¿saben qué? Ya hay otra apuesta, digamos. Hay muchos estados de la República que no van a poder regresar a clases ni en agosto y posiblemente regresen hasta enero. Don Pedro Gómez Bamaca debe estar contento, al igual de los maestros que conforman la sección 7 del CENTE, porque la semana pasada les depositaron ya 2 quincenas. Así que, don Pedro, mantenga la sana distancia y manténgase en su casa. Gracias, Carlos César. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos César. Hasta mañana, Alex. Sí. Bien, pues por ahí, cambiamos de tema, por ahí andan pidiendo ya a las autoridades correspondientes que cuando fallece algún indigente en la calle, se reconsideren los protocolos que tienen las autoridades para clasificar estas muertes. Resulta que ahorita cualquier muerte de ese tipo la consideran como una muerte natural y nunca se sabe realmente de qué falleció una persona en esas circunstancias. Veamos. La pastora Gilda Espinosa del albergue Penetrando la Oscuridad mencionó que en varias ocasiones han buscado audiencia con la Fiscalía General del Estado para que se apliquen los peritajes ante la muerte de un indigente, ya que por una modificación a la ley en materia hace aproximadamente 2 años, todos los fallecimientos son tomados como muerte natural. Manifestó que si un indigente clásico fallece en las instalaciones, ya no llegan los peritos de la Fiscalía porque la legislación establece que toda persona que muere en estas condiciones es por causas naturales y no deben presentarse para llevarse el cuerpo y practicar la necropsia. Indicó que un indigente clásico es una persona que anda deambulando por la calle y que no tiene una identidad, por lo cual se desconoce su nombre y lugar de origen o si tiene familia. Cuando la persona muere no tendrían problema en poder enterrarlo, pero si no tiene documentos no es posible. Es ahí donde se origina el problema para Penetrando la Oscuridad, porque si no llegan los peritos se establece la muerte por causas naturales, por lo cual la petición es seguir los protocolos y que se le practique la necropsia, con base a ello emitir un certificado de defunción. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y hablando sobre los bloqueos carreteros, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco, aquí en Tuxtla Gutiérrez, que preside Rafael Sánchez Evadúa, está exhortando a las autoridades a que frenen los bloqueos carreteros que ya comienzan a suscitarse con mayor frecuencia, particularmente en la zona altos y norte del estado de Chiapas. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez hizo un enérgico llamado a las autoridades para que atiendan y solucionen el tema de los bloqueos que desde hace tiempo se han presentado en la zona norte del estado, causando serios estragos a la economía y a la población chiapaneca. Rafael Sánchez Evadúa, titular de la Cámara, expuso que este organismo históricamente ha sido respetuoso de todo tipo de manifestaciones realizadas dentro del marco de la ley y con pleno respeto a los derechos de terceros. Asimismo, también consideraron esencial la libertad de manifestación y expresión
se han pronunciado reiteradamente en contra de las acciones que atenten contra los derechos de otros miembros de la sociedad, por lo que expresamos nuestro rechazo a los bloqueos carreteros que se están registrando en la zona norte del estado, así lo expresó. Cabe recordar que desde hace más de un mes en municipios se han presentado este tipo de situaciones, concretamente en los tramos entre Ocosingo, San Cristóbal y un punto intermedio que históricamente ha sido escenario de conflictos, incluso enfrentamientos como es Oxchuc. Este tema no ha cesado. Hoy más que nunca, dijo, estas acciones no solo atentan contra el derecho de libre tránsito, sino contra la tan necesaria recuperación económica, vital en estos tiempos de crisis. Por ello es necesario que se tomen acciones para solucionar este problema. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Que están peligrando los centros turísticos comunitarios, estos centros turísticos de naturaleza que han sido muy atractivos para turistas extranjeros, y es que consideran por ahí que no están recibiendo capacitación para que puedan mantenerse esos centros turísticos y enfrentar la crisis económica que ya están padeciendo. La falta de capacitación en los empresarios comunitarios y el golpe económico que ha dejado la pandemia del coronavirus pueden ocasionar el abandono en porcentajes considerables de los centros turísticos naturales, lo que significaría un duro golpe para la economía de las comunidades originarias en Chiapas, advirtió Pablo César Albores León, presidente de la Alianza de Empresarios del Segmento de Naturaleza. En ese sentido, detalló que la alerta la han compartido no solo con otras agrupaciones, también con las mismas autoridades, debido a que el 90% de las bellezas naturales están administradas por las cooperativas. Si no entienden de la importancia de recibir de buena manera a los turistas una vez que pase la pandemia, tendrán daños económicos a mediano y largo plazo. Las consecuencias de que no exista capacitación en este segmento, alertó, se traducirán en daños monetarios no solo para los empresarios de naturaleza. Las afectaciones también se reflejarán en los hoteleros, guías certificados, restauranteros, agencias de viajes, turoperadoras y hasta los negocios que están en las ciudades más turísticas de la entidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Lamentablemente, algunas reservas naturales, espacios protegidos, son víctimas de las actividades irresponsables de los seres humanos. Los fertilizantes y las descargas de aguas residuales son dos factores que están contaminando las lagunas de Montebello. La propagación de los fertilizantes en el suelo con un porcentaje de hasta un 80%, las descargas de aguas residuales en zonas protegidas sin el tratamiento adecuado y la deforestación son algunos factores que están generando una contaminación excesiva en las lagunas de Montebello, situación que provoca un deterioro ambiental en toda la zona, enfatizó María Odeta Cervantes Vileto, directora de este parque nacional. Entrevistada sobre el tema, detalló que lo que pasa en toda la cuenca, cuya extensión es de 81,000 hectáreas e incluye a 3 municipios, es un indicador de la salud ambiental, y si se altera o perturba, la misma población que vive en los alrededores resentirá los efectos. Lo que pasa con los fertilizantes o plaguicidas, dijo, es que ese líquido se va al subsuelo por la falta de árboles fundamentales para filtrar el agua, retener sedimentos y hasta para regular el clima. En la cuenca también se han dañado humedales claves para purificar el vital líquido que llega a las comunidades. Sin embargo, destacó la creación de la Junta Intermunicipal para la Cuenca del Río Grande Laguna de Montebello, debido a que dicho proyecto que aprobó el Congreso del Estado de Chiapas contará con recursos necesarios para atender las principales problemáticas que se enfrentan en la zona. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bien, están anunciando la formación de una nueva tormenta tropical, lo que avisora fuertes lluvias para los próximos días en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Durante las próximas horas, el Sistema Meteorológico Nacional prevé tormentas fuertes de 25 a 50 milímetros y muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Lo anterior podrá ser favorecido por el aporte de humedad del Pacífico y el paso de una nueva onda tropical, la posible número 17 en el sureste mexicano. Posterior a ello, el potencial para tormentas se mantendrá similar en la región, donde se espera que los efectos del calentamiento diurno interaccionen con la onda tropical número 17 en el occidente de la zona, además de que se espera la aproximación y desplazamiento de otra onda tropical al final del periodo.
Finalmente, el Sistema Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, detalló que persistirá ambiente caluroso a muy caluroso, donde los valores de temperatura máxima se mantendrán cercanos a los 40 grados centígrados en zonas bajas de la región, mientras que en la noche y madrugada se prevé un ambiente templado a fresco. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. También nuestro compañero Ricardo nos informa de este proyecto que tiene la UNICACH, un campo binacional que tienen previsto abran en el municipio de Tapachula para 2021. Para febrero de 2021, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, abrirá el Centro Multidisciplinario en Ciencias de la Salud y Negocios Internacionales, un campus binacional que ofertará programas en conjunto con la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, que será un espacio educativo para recibir a jóvenes de Centroamérica en áreas estratégicas del Estado y del país, para brindar así también espacios de oportunidades de desarrollo en la frontera sur. Dentro de este contexto resalta que la UNICACH es una universidad estratégica de cara a América Latina que en la actualidad cuenta con los mejores indicadores académicos y de investigación en el sureste de México, dando atención a poco más de 10,000 estudiantes. Dentro de la infraestructura también se tiene contemplado construir un nuevo edificio para la sede regional de Villacorso que permitirá ampliar la cobertura de licenciatura y apertura de nuevos posgrados en la región frailesca. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bien, quienes se dedican al rubro de la infraestructura andan muy ocupados analizando una nueva ley que ya fue publicada a nivel nacional en ese rubro a partir del 1 de julio. El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chiapas dio a conocer que están realizando un análisis sobre la Ley de la Infraestructura de Calidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de julio y que tiene el propósito de actualizar la normatividad vigente para incentivar el intercambio de bienes, productos, procesos y servicios en el contexto internacional de manera ágil, eliminando barreras innecesarias e injustificadas. El organismo colegiado dio a conocer que en una charla virtual con los agremiados al colegio, el especialista Ángel Esteves hizo un análisis de esta ley, la cual busca facilitar el entendimiento entre los tres países que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el tema comercial y cuya expedición abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, una normatividad muy importante en la actividad de las ingenierías. Trata también de la conformación de la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad, autoridades normalizadoras, procedimientos para la elaboración, expedición, modificación y cancelación de las normas oficiales mexicanas, reglas para la evaluación de la conformidad y la integración de varias entidades de acreditación, recordando que hasta el momento solo existe una. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos con más información. Este tema, por supuesto, causó zozobra entre la población. Se incendió una pipa con 10,000 litros de gasolina. Le comparto la información que nos manda Juan Orel. Mire esta situación. Un camión tipo Rabón que transportaba gasolina se incendió cuando circulaba sobre una carretera de extravío en la frontera entre México y Guatemala, en donde 2 personas resultaron lesionadas, dejando además cuantiosas pérdidas materiales. Fue alrededor de la 1 de la tarde de este martes cuando ocurrió el siniestro en el tramo vértice entronque con la carretera fronteriza en el municipio La Trinitaria, en las inmediaciones del Parque Nacional Lagos de Montebello. Se trata de un camión tipo Rabón que transportaba alrededor de 64 tambos con una capacidad de 200 litros cada uno que contenían gasolina proveniente de Guatemala. En un aparente mal manejo del combustible se inició un fuerte incendio que consumió el camión y los 12,800 litros de gasolina que provenían de Guatemala y que se comercializarían a 15 pesos por litro en los municipios fronterizos del estado de Chiapas. 2 personas que viajaban en la pesada unidad sufrieron quemaduras en las partes de su cuerpo, siendo atendidos por paramédicos de Protección Civil Municipal de la Trinitaria y trasladados a hospitales regionales. A través de la mesa de reconciliación se busca garantizar una justicia más equitativa, dice el gobernador Rutilio Escandón.
El gobernador Rutilio Escandón resaltó que en Chiapas se busca garantizar un sistema de justicia más humano e incluyente. Prueba de ello es la preliberación humanitaria de reclusos que se realiza como parte del trabajo de la Mesa de Reconciliación, mediante la cual se brinda a las personas privadas de su libertad una nueva oportunidad para lograr su reinserción social. Acompañado del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Óscar Trinidad Palacios, el mandatario encabezó el acto de liberación anticipada de 37 personas y sostuvo que pese a los tiempos difíciles que se viven por la pandemia del COVID-19, en Chiapas no se han dejado de promover estas acciones de justicia y respeto a los derechos humanos. Este acto obedece a los supremos intereses que señala la justicia para que las personas aprovechen la nueva oportunidad que les da la vida para que puedan salir a la calle con la frente levantada y sean útiles al pueblo de Chiapas, además de un ejemplo para las futuras generaciones de que se puede cambiar para bien. Lo más valioso después de la vida es la libertad, apuntó el gobernador al tiempo de recomendar a los beneficiados llevar una vida en paz, en armonía y con respeto al prójimo, sin transgredir la ley o violentar las normas. Tras resaltar la autonomía de los tres poderes del Estado y hacer un llamado a trabajar con responsabilidad, honestidad y lealtad al pueblo chiapaneco, el gobernador Rutilio Escandón convocó a las autoridades que integran esta mesa de reconciliación a continuar con el estudio y análisis de los casos a fin de promover, conforme a derecho, su reinserción social de estas personas, tal y como se ha realizado en los últimos años. Desde el 2013, esta mesa de reconciliación empezó a utilizar de manera eficaz los instrumentos jurídicos que solo estaban guardados. Esto ha permitido otorgar libertad a mujeres y hombres mexicanos y de otros países, a nuestros hermanos indígenas, a quienes eran acusados injustamente de algunos delitos, y personas que tienen alguna enfermedad, para que estén junto a sus familiares, porque el amor y el cariño es la mejor medicina para todos, dijo el gobernador. Vamos a más información. Aquí le cuento rápidamente la situación del estado de Chiapas con relación a los últimos hechos noticiosos que están plasmados en la portada y contraportada de este miércoles 15 de julio, arrancando con que solamente el 15% de los empresarios tienen protocolos sanitarios. Esto lo dice la Canirac. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas está señalando que la mesa de reconciliación busca justicia más humana en el estado de Chiapas. El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar pide a la Secretaría de Salud dotar de cubrebocas a la población, en tanto que la Fiscalía asegura que se está garantizando la seguridad y la justicia para todos los pobladores. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anuncia la compra de medicamentos en el exterior. En la contraportada también tenemos información importante que hace referencia a las actividades deportivas de la Liga, de por supuesto también actividades del e-Rising y por supuesto otras noticias, además de la nota roja en el reporte 4, destacando este día que se incendió un camión con 12,800 litros de gasolina y esta campaña de prevención por el tema del coronavirus, pero también por el asunto del dengue, una enfermedad que también puede ser mortal. Bien, algunas actividades, talleres que tienen que ver con asuntos de cultura ya estaban funcionando muy bien aquí en Tuxtla Gutiérrez y eran muy atractivos para los niños, pero tuvieron que ser suspendidas. Vamos a ver esta información y otras más en la sección de cultura y espectáculos. Cuando creadores de arte del estado de Chiapas decidieron apoyar al magisterio en el 2016, surgieron algunos lazos que hoy en día siguen generando frutos. Así lo dio a conocer la escritora Patricia Fonseca a través de su red social, donde habló de cómo conoció a Milosca Sánchez y a Luis Burguete. La narradora detalla que junto a sus dos nuevos amigos se agruparon para crear el proyecto Tallereando, con el que llevaron actividades de pintura, manualidades, cuentacuentos y clases de guitarra a varias colonias de Tuxtla como Terán, Los Pájaros y Cerro Hueco. Pero por motivos de trabajo tuvo que irse del estado de Chiapas, poniendo en pausa sus proyectos. Pausé la creación del cuento El mundo que habita bajo la cama, que nació a petición de algunos padres y madres de familia del taller de lecturas que impartía en la librería José Emilio Pacheco del Fondo de Cultura Económica, donde me pedían cuentos en los que abordara el tema del miedo que los niños tienen o sienten por las noches.
abundó que en el 2018 se editó una plaquette del cuento, en una versión para colorear, pero que con el paso del tiempo el proyecto se quedó en el olvido, hasta que nuevamente junto a Miloska y Luis decidieron relanzar la historia. En esta nueva versión digital, Miloska y Luis ilustran el cuento escrito por Patricia Fonseca, por lo que los interesados en conocer el mundo que hay debajo de la cama ya pueden iniciar con sus pedidos. Para solicitarlo pueden visitar la página Letras Andarinas de Patricia Fonseca en Facebook o bien llamando al número 961-461-5344. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Livia Brito compartió un video en redes sociales donde acepta que le dio una cachetada al paparazzo Ernesto Cepeda Estrada, quien los demandó a ella y a su novio Mariano Martínez por robo y lesiones. Sin embargo, dijo sentirse vulnerada en su vida privada. Asimismo, el abogado de la actriz Roberto Carlos Morales García indicó que hay inconsistencias en las declaraciones del comunicador gráfico, por lo que analizarán el daño moral hecho hacia la actriz de la serie La Piloto. Naya habría dado la vida por su hijo. La historia de la actriz Naya Rivera se llena de heroísmo, pero también de tragedia, pues dio su vida por salvar la de su hijo José Hollis, de apenas 4 años. Así lo dio a conocer la policía del condado de Ventura, California, quien confirmó que el cuerpo encontrado el lunes en el lago Piru era el de la historia de la serie Glee. En una conferencia de prensa, las autoridades revelaron que no hubo marcas de alguna agresión hacia la luminaria. También dijeron que el día en que llegó al lago, donde nadó con su hijo, había fuertes corrientes y una hipótesis es que Naya prefirió salvar al menor y a ella, sin fuerza, al final fue arrastrada. En la última nota del día, dan de alta a Mauricio Herrera. El actor y comediante Mauricio Herrera fue dado de alta este lunes y se encuentra en su casa recuperándose después de ser hospitalizado hace 10 días al dar positivo a COVID-19 y presentar síntomas que por su edad podrían ser peligrosos. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. En otra información, deportistas chiapanecos están sufriendo todo tipo de situaciones emocionales, pues se cancelan sus actividades deportivas por la pandemia, pero algunos que han dado positivo en COVID-19 también se están quejando de discriminación. Vamos a los deportes. Además de la frustración, ansiedad y depresión derivados del confinamiento y cancelación de competencias oficiales, atletas chiapanecos que han dado positivo por COVID-19 afrontan no solo los malestares y riesgos de salud, pues otro mal que los acecha es la discriminación. Un deportista chiapaneco de alto rendimiento que, por temor a ser discriminado, pidió omitir su nombre, relató su paso por la enfermedad del coronavirus, la cual contrajo durante la primera quincena del pasado mes de mayo. Si bien comentó haber tenido sintomatología leve como dolor de cabeza, malestar estomacal, fiebre, pérdida temporal del gusto y el olfato, su diagnóstico por COVID-19 fue positivo y le obligó a ejercer una estricta cuarentena, alejado de sus seres queridos y de su deporte. Este atleta de alto nivel reconoció haber priorizado su confinamiento por 23 días y optado por mantener en secreto su contagio a raíz de la experiencia de otra compañera deportista de alto rendimiento, quien le contó su experiencia siendo discriminada ante los ojos de las personas que la rodeaban tras haber tenido la enfermedad. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Teniendo como escenario el complejo circuito del Summit Point Raceway, los pilotos del serial de simuladores eRabbits disputarán este jueves 16 de julio la cuarta fecha del campeonato de eRacing, que promete una nueva y emocionante batalla entre las escuderías líderes Dynamic Motorsports y Sparling Racing Team. Previo al próximo evento, la dirección del campeonato dio a conocer la estadística general, donde el piloto profesional chiapaneco de Michaels Trucks, Juan Antonio Reyes de Dynamic Motorsports, se mantiene como líder del campeonato con 272 puntos. En segundo lugar del campeonato de simuladores figura Emilio Roqueñiz Santelis de la escudería Sparling Racing Team con 234 puntos, tras una destacada tercera fecha en la que mantuvo un gran mano a mano con el líder en los 2 hits puntuables. Hugo Estrada López de Pequeños Gigantes Racing Team sigue a los líderes a distancia en la tercera plaza con 194 unidades. Vale la pena destacar que ante el éxito que está teniendo el campeonato virtual, el comité organizador estudia la posibilidad de ampliar la temporada de 5 a 10 fechas, lo cual se determinará en breve. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En tanto se establece el calendario de competencia para la próxima campaña, la Liga TDP sigue interactuando con sus seguidores y en esta ocasión estableció un concurso de popularidad entre las 2 mejores filiales de la temporada 2019-2020, donde Cafetaleros de Motocintla terminó goleando a los Toros del Celaya. Ambas escuadras sostuvieron a lo largo de la temporada
pasada una cerrada lucha por el primer lugar por porcentaje de puntos, donde Celaya terminó en primera posición por escaso margen. No obstante, Cafetaleros de Motocintla tuvo su revancha en las redes sociales mediante una encuesta publicada el pasado 10 de julio en la plataforma de Twitter de la Liga TDP, la cual se mantuvo abierta a votaciones durante 3 días, teniendo al final como claro ganador al equipo de la Sierra Chiapaneca con el 67.7% de la preferencia de los electores. Celaya FC se quedó con el 32.3% del porcentaje de los votos, que en total fueron 158, declarando así una victoria muy clara para la filial de Cafetaleros de Chiapas. Finalmente es importante señalar que el equipo contempla su incursión en la temporada 2020-2021 de la Liga TDP a la espera de que se defina la fecha de arranque de las acciones en la categoría profesional juvenil. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Le cuento rápidamente de la situación climatológica del estado de Chiapas, el mapa en 2 colores, azul y verde, que podrían significar lluvias de 0.1 a 75 milímetros. La onda tropical número 16 y la zona de baja presión en el Pacífico Oriental mantendrán el aporte de nublados y humedad hacia la región, donde se esperan el desplazamiento de una nueva onda tropical posible 17. Derivado de lo anterior, se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad para tormentas fuertes de 25 a 50 y muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Para el estado de Chiapas, por favor, tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerda, en punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos. Nos vamos siempre con temas preventivos. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Atacán, me quedo en casa. En Ocosingo, Joón y Escomontana. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.